número 5 y hasta el 15, pero es bueno que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a leer a partir del versículo número 1 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos aquí, Jesús había escogido 12 discípulos para que anduvieran con él. Jesús estaba preparando a esta gente, a estos discípulos, para algo venidero, para algo que iban a asumir una vez que Jesús partiera de este plano terrenal. Y aquí les estaba dando muestra de ello, les estaba en primera instancia estaba enviando a estos 12 discípulos que había elegido para que pudieran participar, para que pudieran ir, para que pudieran experimentar en primera instancia lo que les iba a ser permitido hacer luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 5, con pasajes paralelos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, de los versos 7 hasta el 13, y en el Evangelio de Lucas también encontramos otro pasaje paralelo de este texto que acabamos de leer. Entonces aquí nos estamos enfocando el día de hoy, o estamos compartiendo el día de hoy en el Evangelio de Mateo. Aquí recordemos que Mateo escribe este evangelio dirigido a el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios. Jesús vino en primera instancia, Jesús vino al pueblo de Israel. Nos lo narra en el Evangelio de Lucas, dice que cuando Jesús está en la casa de aquel hombre llamado Zaqueo, dice
que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y el pueblo de Israel se había apartado, se había desviado del camino del Señor. Y esto, bueno, Jesús vino en primera instancia al pueblo de Israel, y aquí estaba preparando a estos hombres, a estos 12 hombres que había elegido como sus discípulos, y los envía en primera instancia. Vamos a compartir, o vamos a ver primero a dónde los envió. Desde el verso 5 y hasta el 6. Vamos a analizar los versos 5 y 6. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es fundamental que entendamos que Jesús vino, como él mismo lo había establecido, como lo compartimos, que vino a las ovejas perdidas de Israel. Vino al pueblo de Dios. Está identificando aquí al pueblo de Dios como ovejas del Señor. En este tiempo nosotros, como pueblo de Dios, podemos también tomar ese calificativo que dio Jesús allí a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro que en su primera carta, capítulo 2, en el verso 9, que nosotros en un momento no éramos pueblo, no éramos parte del pueblo de Dios. Ahora somos pueblo escogido, adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Somos ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que estábamos envueltos, viviendo una vida llena de cosas que no nos permitían estar bien con Dios. Estábamos enemistados con Dios, practicando cualquier tipo de cosas, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Entonces aquí Jesús está enviando a sus discípulos y les da instrucciones precisas. Les dice, no vayan por caminos de gentiles, no vayas por caminos de gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles allí en ese momento son pueblos o naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Eran las naciones paganas, las otras naciones, los que vivían alrededor, los que formaban parte del mundo. Pero Jesús los está enviando a estos discípulos, decirles: vayan al pueblo de Israel, no se me desvíen, no busquen otros lugares, no busquen otros países, vayan primero a las aldeas, al pueblo de Israel. Busquen a la gente de Israel. Si ustedes van para otros lugares, les toca ir hacia otros países, que vayan ustedes a las ovejas perdidas, las ovejas dispersas, los israelitas que están viviendo en esos lugares. Pero primero a la casa, a las ovejas perdidas. No vayan por camino de gentiles. La prioridad no es esa en este momento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, y en ciudad de samaritanos no entréis. Los habitantes de Samaria, recordemos que había un lugar allí llamado Samaria. Estos samaritanos eran vistos como era parte del pueblo judío. Ahora bien, ¿de dónde? Aparte del pueblo judío, pero ellos tenían una condición. Ellos se habían mezclado con los gentiles, estos samaritanos. ¿De dónde viene esta mezcla? Esta mezcla viene desde que el rey Nabucodonosor II, que era rey de Babilonia, había llevado a el pueblo de Israel, a Jerusalén, a todos sus alrededores, los había llevado cautivos, había arrasado todo eso. Recordemos que por intermedio de este hombre llamado Nabucodonosor II, destruyó todo Israel, asoló Israel, pero transportó parte de ese pueblo, lo llevó a cautiverio allá en Babilonia. Pero aquí
allí en Judá, en Judea, en aquella región de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín que conformaban el reino del sur, él dejó allí un pequeño remanente y trajo personas de otros países, de otros lugares, a vivir allí, a habitar con aquella gente allí en Judá. Entonces esta gente, este remanente que había quedado allí en Israel, en Judá, en Jerusalén y en todos esos alrededores, se mezclaron con esta gente y ellos tenían una ordenanza pesada que Dios les había dado por intermedio de Moisés, que no debían hacerlo, que al entrar en la tierra prometida no debían mezclarse con las naciones que estaban allí. Y esta gente permanente que dejó Nabucodonosor allí en Jerusalén se mezclaron con aquella gente que trajo Nabucodonosor e implantó allí, aquellos gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel, que trajo Nabucodonosor de otros lugares del mundo, los plantó allí y esta gente se mezcló con ellos. Desde allí nace aquella gran división. ¿Por qué? Cuando viene Nehemías, cuando viene Zorobabel con Josué y todos estos, cuando vienen a la reconstrucción del templo, esta gente, los samaritanos, los que habían quedado allí, los que se habían mezclado, le pidieron que ellos querían también ayudar en la reconstrucción del templo y todo eso. Y estos llegaron y los rechazaron, le dijeron: no señor, ustedes no nos van a ayudar porque ustedes son mestizos, ustedes se mezclaron, incumplieron la orden de Dios, de nuestro Dios, se mezclaron, se casaron con gente que no debían, con mujeres que no debían de casarse, y entregaron también a sus mujeres a hombres que no debían entregarlos. Se mezclaron, hicieron una mezcla. En nuestro tiempo los hubiesen llamado mestizos. Ustedes son mestizos. Ahora bien, esta gran rivalidad viene de allí. Jesús les dice, quizás por evitar enfrentamientos, por evitar confrontación en ese momento de la historia, Jesús le prohíbe a sus discípulos, cuando los envía, no entren allí a Samaria, al pueblo de samaritanos, donde habiten samaritanos, no entren. Vayan primero. En el versículo 7 les dice, y yendo, en el versículo 6, en el versículo 6 dice, sino id antes, oiga bien, el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, aquí nos encontramos en una posición bastante interesante cuando Jesús le dice, si no, id antes, más bien vayan antes a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En este tiempo, Jesús les estaba diciendo ahí a sus discípulos, en este tiempo, en este momento, la prioridad es el pueblo de Israel. La prioridad son las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este momento, esa es la prioridad, porque esa era la prioridad de Jesús allí en ese momento. Pero luego, cuando Jesús cumple con su ministerio, cuando Jesús cumple con lo que vino a hacer en este plano terrenal, vemos que Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, vamos en el capítulo 16, vamos a buscar rápidamente aquí el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 15, vamos a leerlo rápidamente. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, aquí en este momento, cuando Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el evangelio, a llevar el mensaje, a cumplir a que reciban un adelanto, a que vayan preparándose, los envía, les dice, ahora no entren en ciudades paganas, no entren en ciudades gentiles, no vayan allá, ni tampoco en ciudad de samaritanos, no entren ahí, no vayan a esos lugares.
vayan primero, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en ese momento cuando Jesús estaba aquí cumpliendo con su ministerio, porque la luz en primera instancia debía estar allí en la casa de Israel, debía permanecer allí en el pueblo de Israel, debía venir primero al pueblo de Israel para que luego iluminara a los demás pueblos, a las demás naciones. Recordemos la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios había hablado con Abraham y le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era esta simiente de que le estaba hablando Dios a Abraham? Le estaba hablando de este Jesús que estaba en este momento enviando a estos 12 discípulos, que les dijo: hey, vayan y lleven el mensaje del evangelio, pero no entren en ciudad de gentiles, en pueblos gentiles, en lugares donde estén los gentiles, no lleguen ahí, ni en ciudad donde habiten samaritanos tampoco vayan a esos lugares, sino vayan antes. Ahorita en este tiempo que yo estoy acá, los estoy enviando primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que luego, como les decía, acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesús después llegó y los envió a sus discípulos a ir el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Pero aquí, en este momento de la historia, la prioridad, como les decía, era el pueblo de Israel. Aquí no se debían desviar, aquí tenían que mantenerse firmes a esa ordenanza que Jesús, obedientes a la ordenanza que había dicho, diciéndose ver que en este momento primero tenía que llegar el mensaje del evangelio a el pueblo de Israel. Esa era la prioridad en ese momento de la historia. Pero luego que Jesús cumple con su ministerio, luego que Jesús entrega su vida allí en la cruz del Calvario, luego que Jesús cumple lo que vino a hacer acá a este plano terrenal, cuando resucita y comparte con los discípulos, le da la encomienda de ir y predicar el evangelio, a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero como les decía, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 10, a partir del verso 5, los está instruyendo que primero, ahorita, en este tiempo, le decía Jesús allí en ese momento de la historia, la prioridad ahora es el pueblo de Israel. Pero va a llegar un momento en que van a ir a otros lugares, como lo estábamos viendo. También acá lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer rapidito aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la encomienda también que Jesús le da a los discípulos, una vez que, como les decía, había Jesús cumplido con su ministerio, había entregado su vida, ya había resucitado y había compartido con los discípulos, y aquí Jesús ya iba a ser recibido arriba en gloria en el cielo. Y vamos a leer a partir del versículo número 4 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que Jesús le dijo allí a sus discípulos. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o las horas puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús les está diciendo, hey, cuando sean revestidos, cuando sean llenos, cuando sean vestidos, cuando sean llenos, cuando sean con el Espíritu Santo, entonces ustedes van a ir y me van a ser testigos en Jerusalén. Ahora sí van a poder entrar a Samaria, ahora sí van a poder a otros lugares, a otros países, ir a dedicar el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, cuando les está diciendo allí, en este tiempo, aquí es necesario que sea primero ante otros lugares, porque ellos están perdidos, ellos están extraviados. Primer pueblo de Israel, vamos a recuperarlos a ellos primero y después vamos a ir a los otros pueblos. Esa es la encomienda que le está dando Jesús a sus discípulos aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 10 a partir del versículo número 5. Y vamos a analizar ahora los versículos 7 y 8. Dicen así la palabra del Señor: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Ahora bien, es una parte importante. Entendamos, Jesús le está a sus discípulos a ir a llevar el mensaje del Evangelio, a llevar lo que habían, a compartirlo, habían apestado potestad, colocó en ellos poder para, primero, sanar enfermos, resucitar, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Aquí se nos presentan dos puntos. Primero, la muestra del poder, no solamente de palabra, predicando. Vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, les está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Les está dando poder, está dando potestad para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos, leprosos, para que resuciten muertos, para que levanten aquello. Esa es muestra del poder de Dios. Muestra del poder de Dios. Esta iba a ser muestra que ellos eran partícipes eran mensajeros del reino de Dios, que ellos estaban participando, que ellos habían venido a predicar, y no solamente a predicar, sino a dar muestras de que el reino de los cielos estaba en ese momento, que el reino de los cielos se estaba acercando al hombre. Cuando vemos, hay una conversación muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, vamos a verlo por acá rápidamente. Acá está. Hay una conversación de un maestro de la ley, un principal, un fariseo, un hombre religioso, conocedor de las Sagradas Escrituras, un hombre llamado Nicodemo. Él fue a ver a Jesús de noche, fue allá a conversar con Jesús. Y vamos a en el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos esta conversación, pero vamos a compartir dos versos, dos. Vamos a leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Voy a leer nuevamente el versículo 2. El versículo 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, le estoy diciendo maestro, porque rabí allá en hebreo en ese momento, sin lenguaje, es maestro. Y dice: sabemos que has venido de parte de Dios, que has venido de Dios como maestro. Sabemos que tú desciendes, que tú vienes proveniente de Dios. Pero hay un motivo por qué lo sabemos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos veían las señales, ellos veían los milagros, ellos veían las muestras del poder de Dios
en Jesús. Pero Nicodemo le está diciendo aquí a Jesús: te reconocemos, vemos que has venido de parte de Dios, pero como maestro. No lo estaba reconociendo como el Mesías, pero este hombre Nicodemo después llegó a reconocer a Jesús, llegó a ver en Jesús ese Mesías que había sido prometido como conocedor de las Sagradas Escrituras, como conocedor de lo que Moisés, de las escrituras que Moisés les había dejado, de los profetas y de todas esas escrituras. Era conocedor y era maestro de esas sagradas escrituras. Él enseñaba al pueblo de Israel, lo instruía en las escrituras. Entonces él conocía. Entonces él le está diciendo a Jesús: sabemos que tú has venido de parte de Dios, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces tú has venido de Dios. Le está reconociendo Nicodemo allí a Jesús que estaba viniendo, que él procedía de Dios, pero lo estaba recibiendo era como maestro, no lo estaba recibiendo, no lo estaban recibiendo, porque ¿qué dice allá Nicodemo? Sabemos. Y cuando él dice sabemos es porque no era él nada más, habían varios allí en el Sanedrín, porque recordemos que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Entonces este hombre y algunos más, otros más que estaban allí, reconocían que Jesús había venido de Dios, provenía de Dios Jesús, porque por las señales que hacía. Entonces Jesús está enviando aquí a sus discípulos. En el verso 8 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, hagan este tipo de milagros. Se va a manifestar este tipo de milagro por intermedio de ustedes. Eso es muestra del poder de Dios en este tiempo, del poder manifiesto de Dios. En el verso 7 le dice: yendo predicad el evangelio, hablen del evangelio, digan que el reino de los cielos se ha acercado. Prediquen el mensaje del evangelio, ese mensaje que han recibido de mí, ese mensaje que me han escuchado predicar a mí. Vayan y compártanlo con la gente, con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también se va a manifestar en ustedes muestras de poder, porque ustedes van a ser enfermos. Las personas enfermas van a venir para que ustedes oren por ellos y van a sanar. Ustedes van a acercarse leprosos, porque era muy importante esta parte de sanar leprosos, porque la lepra era una enfermedad que muchos allí en ese momento de la historia del pueblo de Israel, se veía a la enfermedad de la lepra como un castigo divino, como un castigo que venía del cielo. Y entonces solamente podía ser curado aquel que estaba enfermo de lepra por intervención divina. Entonces Jesús le está dando aquí poder a sus discípulos para que vayan y sanen a los leprosos también, echar fuera demonios. Recordemos que los demonios se sujetaban a Jesús, se postraban. Cuando Jesús iba pasando por un lugar, ellos salían al encuentro de Jesús. Recordemos el encuentro de Jesús con los endemoniados gadarenos. Cuando Jesús llega ya a la tierra de Gadara, sale al encuentro de él un endemoniado allá, y él le dice, se postra delante de Jesús, reconociendo quién era Jesús, sabía quién era Jesús. Los demonios veían en Jesús, reconocían en Jesús el poder de Dios manifiesto en él. Entonces Jesús le está dando potestad a sus discípulos para que echen fuera demonios. Los demonios van a salir de ustedes, van a dar muestras de poder. Pero encontramos en este versículo 8, como les decía, hay dos aspectos importantes que debemos compartir. En primera instancia, muestra de poder de Dios, del poder de Dios a través de los discípulos. Esa misma muestra, oiga bien, algo que debemos entender en este tiempo también. Mire, el mismo Espíritu, oiga bien, el mismo Espíritu que estaba operando en los discípulos que Jesús envía aquí en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, más específicamente en el verso 8, cuando les permite suscitar muertos, le dice Jesús a sus discípulos, y van a echar fuera demonios. Ese estaba en los discípulos. En el momento de que allí el mismo Espíritu que está en usted, está en mí.
Y ese es el mismo espíritu que se va a manifestar en poder en un momento indicado, en el momento que Él así decida hacerlo. No porque yo lo ordene, no porque yo lo vaya a ordenar, no, es cuando Él quiera manifestar el poder, cuando Él quiera manifestar el poder de Dios allí en los lugares, en los distintos lugares. Ese mismo espíritu que moraba en ese momento, o Jesús había colocado en los discípulos, en sus 12 discípulos. Recordemos que allí también, en esos 12 discípulos que fueron enviados por Jesús, ahí también estaba Judas. No nos olvidemos de eso. No, tenemos que tener presente eso, que Judas estaba también allí en esos 12 discípulos que Jesús envió a hacer todo este tipo de señales. Recordemos quién es Judas. Judas fue el que a la postre, a la final, entregó al Señor, al Sanedrín, allá en aquel lugar. Este hombre estuvo entre los 12 que Jesús puso su espíritu para que echaran demonios fuera y para que dieran señales. Ahora bien, el segundo aspecto que encontramos en el verso 8 es el siguiente. Dice el Señor: de gracia recibiste, dad de gracia. Tú lo recibiste como regalo. Tú recibiste el regalo. Tú recibiste esto de gracia. Por tal motivo debes de darlo por gracia. Aquí nadie te cobró. Eso es lo que le quiere decir a sus discípulos Jesús allí. A ustedes nadie les cobró por esto. A ustedes nadie les ha cobrado. Nadie les ha cobrado un peso. Nadie les ha cobrado un bolívar. Nadie les ha cobrado un dólar. Nadie les ha cobrado por esto. Ahora bien, ustedes deben dar de gracia lo que de gracia recibieron. Ustedes lo recibieron, ustedes no pagaron por eso, ustedes no compraron lo que tienen, lo que poseen. Ahora ustedes lo van a ir a dar de gracia. ¿Qué nos quiere decir Jesús a los discípulos? El don no es para venderlo. Usted no va a ir y a orar por un enfermo y aquel va a sanar y usted ahora le va a decir: págame. No, eso no es así. El poder de Dios manifestado no es para comprar. Recordemos lo que le pasó a Simón el Mago allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue a decirle a Pedro que él quería pagar por aquellos dones, por aquello que estaba en ellos, que estaba en los apóstoles y que estaban recibiendo allí en ese momento. Simón el Mago quiso pagar por eso, pero Pedro le dijo: perezca tú y tu dinero contigo. Así le dijo Pedro a Simón el Mago. No nos olvidemos de eso. Pedro le habló claro. Le dijo: esto aquí no es por dinero, aquí no se trata de dinero. Por eso es que el Señor le está diciendo aquí a sus discípulos: lo que ustedes recibieron de gracia, lo que ustedes recibieron como regalo, lo que ustedes no pagaron por eso, ustedes lo van a ir también a dar de gracia. Entonces eso nos habla, claro, nosotros en este tiempo donde vemos lamentablemente, pero hay que decirlo, vemos en este tiempo a un montón de gente por allí cobrando por ciertas cosas. Pero el Señor dice: ustedes son mis discípulos. Si ustedes son discípulos míos, no caigan en eso. Den de gracia lo que recibieron de gracia. Caminen y hagan conforme a lo que recibieron, a lo que recibieron de mí de gracia. Así también denlo ustedes, sin cobrar un peso. No vendan los dones que Dios ha colocado en ustedes. Eso no es para que ustedes los vendan. No vayan cobrándole a nadie por allí, por el camino. Ahora bien, sigue el Señor. Ahora vamos a analizar los versos 9 y 10 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús envía a los discípulos a compartir el mensaje del Evangelio y cuando le da también potestad de que hagan milagros. En el verso 9 y el verso 10 dice así: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús le está diciendo a sus discípulos, antes de enviarlo, le está diciendo: no te proveas de oro, ni de plata, ni de cobre. En vuestro cinto, en la cartera, era la forma en ese tiempo donde guardaban el dinero para comprar cosas, para comprar provisiones. Todo esto ellos lo guardaban en un cinto.
el dinero para pagar, para comprar. Jesús le dice, hey, no, así no es, no lleven dinero, no lleven nada, ni alforja, la alforja eran los donde se metían las provisiones, para cargarlas en largos viajes. Jesús les está diciendo, tampoco lleven alforja, no lleven nada de eso. También les está diciendo, ni de 2 túnicas, no lleven ropa para el camino, para vestirse por allá, para cambiarse. No, tranquilo, vayan con lo que llevan puesto. Les está diciendo también, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es de su alimento, ni de calzado. Fíjate, allí el Señor le está diciendo, no lleven 2 túnicas, no lleven otra muda de ropa. No se preocupen, no hacen por la ropa. Tranquilos, vayan con la ropa que tienen puesta. Tampoco se provean de calzados también. Voy a llevar otras sandalias, eso se rompen estas. En aquel tiempo era sandalias, no zapatos así como nosotros en este tiempo. Pero a veces la vanidad nos lleva a nosotros, oiga bien porque es importante. La vanidad nos lleva a nosotros en este tiempo, a que voy a ir a predicar el evangelio a otro lugar. Tengo que llevarme, si voy a estar 3 días, por allá, tengo que llevarme tres cambios de ropa, porque yo no puedo repetir la ropa. Pero aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, hey, no se preocupen por eso, no se preocupen por lo que van a decir, no lleven ropa para allá, para lo que yo los estoy enviando. Primero les está diciendo, no lleven plata ni para comprar comida, no lleven plata para nada, no lleven alforja, o sea, no lleven provisiones, no lleven ropa, no lleven calzado extra, no lleven bordón. ¿Qué era bordón? Bordón era una madera que llevaban para sujetarse, o servía también para defenderse. Jesús les está diciendo, no lleven nada de eso, pero les está diciendo el por qué. Les está diciendo, porque el obrero es digno de su alimento. Ustedes van a cumplir con una asignación, ustedes van a cumplir con una misión que yo les entregué, con una asignación que yo les estoy dando. Y eso es de parte de arriba, de parte de Dios. Y el que trabaja para Dios va a depender de Dios. Les está enseñando a vivir en dependencia de Dios. Lo que a muchos de nosotros nos cuesta en este tiempo. Porque si no tengo una cuenta hasta el tope de dinero, entonces ando mal, ando cabizbajo, ando jalándome las greñas, ando pegando la cabeza contra las paredes y ando mal. Y el Señor nos dice, hey, yo soy tu porción, la porción tuya soy yo. Tú estás trabajando para mí. Cumple con el ministerio, cumple con la asignación, y por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por lo que vas a calzar, por donde vas a estar, no te preocupes por eso. Ocúpate en predicar mi palabra, ocúpate en cumplir la asignación, ocúpate en llevar el mensaje, ocúpate en eso, que yo me ocupo de lo demás. Porque el obrero, le dice el Señor aquí a sus discípulos en el versículo número 10, finalizando el versículo número 10 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, les dice, porque el obrero es digno de su alimento. Por eso no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre en su cinto, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Usted está cumpliendo con su trabajo, usted está cumpliendo con la asignación que yo le di, entonces yo me voy a ocupar de ustedes. Ocúpense de cumplir la asignación, que yo me ocupo de lo demás. Me ocupo de suministrarle el alimento, la comida, lo que necesiten. Seguimos con los versículos 11 y 12. Dice el Señor, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús les está diciendo, hey, no se
en las ciudades donde entren, a los lugares donde vayan, busquen allí quien sea digno, pregunten, indaguen quién es el digno allí, quién recibe. Esto de digno, Jesús le está refiriendo, pregunten allí, vean quién es el que recibe el mensaje, quién es el que recibe con gozo, con alegría el mensaje. Fíjense bien, y en esa casa de esas personas que reciben bien el mensaje del Evangelio, quédense ahí. Y cuando lleguen a esa casa, bendigan la casa. En ese tiempo, en el pueblo de Israel, y todavía el saludo del pueblo de esta gente era Shalom. Shalom significa paz. Pero Jesús les está diciendo, hey, su paz, la paz que ustedes llevan no es cualquier paz, no es cualquier paz, es la paz de Dios que ustedes tienen. Y la paz de Dios que ustedes cargan es esa paz de que nos habla el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la paz que mora en el cristiano, que mora en el Hijo de Dios. Esa paz que nadie entiende, esa paz que cuando ven a un cristiano que posee esa paz que viene de parte de Dios, dicen, oye, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con esta mujer? Que pareciera que nada lo perturba, porque está inmerso, está en él esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que le está diciendo el Señor a sus discípulos aquí. Cuando ustedes entren allí a la casa donde se van a quedar, bendíganla, y la paz que ustedes tienen, esa paz que está en ustedes, va a quedar en esa casa, si esa casa fuere digna. Ahora, si no fuere digna, cuando ustedes salgan de ahí, cuando se vayan, esa paz se va a ir con ustedes. Ahí no va a quedar nada. Es importante también que lo entendamos en este tiempo, nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. El Dios, dice como el apóstol Pedro, a que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Al Dios que, como dice el apóstol Pablo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y colocó en nosotros esa paz que ahora sobrepasa todo entendimiento, esa paz que está en nosotros. Esa es la paz que poseen aquellos que decidimos vivir para el Señor. Aquí entonces Jesús les está enseñando a sus discípulos a vivir en dependencia, al cumplir con la asignación, que le ha sido entregada o que nos ha sido entregada. Cuando nosotros cumplimos con la asignación que nos ha sido entregada, entonces va a estar en nosotros, vamos a vivir, vamos a poseer. Va a estar en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando lleguemos a un lugar que nos reciban con gozo, que nos reciban con ganas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar, va a cubrir y va a morar en aquella casa. Pero cuando nos reciben de buena manera, cuando reciben la palabra de Dios con gozo, cuando reciben la palabra de Dios con alegría, cuando no nos reciben a nosotros por lo buena gente que somos, sino porque esa paz que viene de Dios está en nosotros, porque reconocen al que nos envió, porque reconocen el mensaje del que nos envió, porque el mensaje que nosotros predicamos no es nuestro, debemos entenderlo. Y como dice el Señor en el versículo número 8, en la parte final del versículo número 8, cuando nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Tú no pagaste por lo que recibiste, no pagaste. Entonces, da de gracia también. Deja de estar cobrando por los dones. Deja de estar cobrando por lo que Dios colocó en ti gratis. Que a ti no te costó nada. Que a mí no me costó nada. Pero a Jesús le costó su sangre. Jesús pagó con su sangre por usted y por mí. Él
Es el que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, todo sea para Él. Todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento de aquellos que nos ven a nosotros predicar el Evangelio sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él fue el que entregó su vida por usted y por mí. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, ese mensaje, y vamos a hacerlo dando de gracia lo que recibimos de gracia. Es importante que entendamos esto. Por eso quiero hacerle un llamado a todos aquellos que estamos en este camino a poner en práctica lo que el Señor nos deja aquí en su palabra. Aquí este es un mensaje claro. Este es un mensaje claro para aquellos que decidimos seguir a Jesús. Jesús está enviando aquí a sus discípulos, a los 12 que Él escogió. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, a partir del verso 5. Él está enviando aquí a esos 12 discípulos que había elegido. Y nosotros, como discípulos del Señor en este tiempo, estamos llamados a caminar conforme a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a caminar conforme a lo que Él nos ha dejado establecido en su palabra, a la enseñanza que Él nos deja allí. Es importante que lo entendamos. Muchas veces nos desesperamos cuando nos vemos en aprieto, cuando nos vemos en problemas, nos desesperamos. Pero Dios está allí, en medio del problema Dios está allí, en medio de la dificultad Dios está allí, en medio del proceso Dios está allí, con usted y conmigo. En medio de la situación difícil Dios está allí. Dios no se aparta de usted ni de mí. Él está con nosotros. Él en el Evangelio aquí, al final, en el capítulo 28, del Evangelio de este Evangelio de Mateo, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga bien, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes van a ir a cumplir con la asignación, van a ir a cumplir con el propósito, van a ir a cumplir con la gran comisión que yo les he dejado, que yo les estoy dando. Vayan, que yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes todos los días. Él no está diciendo aquí, no, voy a estar a veces y en momentos voy a estar y en momentos no. El Señor está diciendo, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros al ir nosotros a cumplir con nuestra asignación. Entonces vamos a enfocarnos en cumplir con la asignación que el Señor ha colocado en usted y en mí. Por eso en esta hora yo les hago el llamado a aquellos que estamos sirviéndole al Señor, a caminar conforme a la voluntad de Dios, a vivir conforme, a cumplir, a guardar lo que el Señor nos ha dejado establecido en su palabra. Y aquellos que están allí y están sin Cristo, yo los invito a venir a Cristo. Los invito a venir al encuentro del Señor. Los invito a venir a los caminos del Señor. Los invito a recibir de gracia lo que el Señor quiere entregarle. Es el llamado que te hago el día de hoy. Quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Si tú estás sin Cristo, necesitas a Cristo en tu vida. Yo no sé cuál sea el proceso por el cual tú estés pasando. No sé cuál sea la dificultad. Tampoco te voy a decir que se van a acabar las dificultades cuando tú llegues a los caminos del Señor. No, eso no es lo que me enseña la palabra. La Escritura me enseña que en medio de la dificultad, que en medio del momento difícil, que en medio del proceso, que en medio de la enfermedad, Dios va a estar conmigo.
El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es a los que hemos decidido recibir, aceptar y cumplir con la asignación. A los que hemos decidido caminar, vivir para Él. Dios va a estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso es si usted decide camino al Señor. Decir, heme aquí, yo quiero cumplir con la asignación que tú tienes. Quiero depender de ti. Quiero vivir una vida en dependencia desde hoy. Pero hoy te entrego mi vida. El día de salvación es hoy. Ahora es el tiempo de salvación. Por eso yo te invito a venir a Cristo si tú estás allí sin Cristo. Ven a Cristo. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartirlo. Quiero enviar un saludo especial a todos aquellos que están allí compartiendo este tiempo. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios es bueno y ha sido bueno en todo este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos de adversidad, pero Dios ha estado allí.